todos y todas, bienvenidos a la sesión número 3 de Enfoque Contractual Conversaciones con Frida Escobar. Mi nombre es Alejandra Quintanilla y en la sesión del día de hoy vamos a comentar un poco sobre la relación entre el contrato y la ley, tema que ha sido bastante controversial en estas épocas de emergencia sanitaria y cómo normas promulgadas posteriormente pueden o no influir en contratos celebrados con anterioridad. Freddy, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Este es un tema bien interesante y aquí hay una relación amor y odio entre el contrato y la ley en el Perú. Voy a empezar por la conclusión y luego voy a explicar las razones de la conclusión. La principal idea es esta. En el Perú, ninguna ley imperativa, sea o no de orden público, puede modificar un contrato, puede alterar un contrato y mucho menos puede terminar un contrato. Eso contraviene dos artículos de la Constitución, el 62 y el 103. Los contratos en el Perú están protegidos por dos principios, por el principio de intangibilidad y por el principio de irretroactividad. ¿Ok? Pero esa es la historia reciente. Entonces, lo que yo voy a hacer es contar la historia completa, cómo es que hemos llegado a esta historia reciente, cuáles son las distintas ideas que existen en torno al artículo 62 y al 103, y bueno, contaré cuál es mi opinión al respecto. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bien. Bueno, nuestro viaje empieza con los artículos 1353 y 1354 del Código Civil. Estos dos artículos, si uno los lee, expresan ideas similares rápidamente. El 1353 establece que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato siempre que no sea contrario a norma legal de carácter imperativo. Y el 1354 establece que la ley, por consideraciones de interés social, público o ético, puede imponer reglas o establecer limitaciones al contenido de los contratos. La estructura de ambos artículos es muy parecida y entonces cuando se aprobó el Código Civil hubo una discusión acerca de si estos dos artículos establecían lo mismo o si se podían diferenciar. Con buen criterio, Manuel de la Puente sostuvo que estos dos artículos no podían establecer lo mismo. Ambos establecen limitaciones al contenido del contrato. Eso es evidente desde la lectura del texto. Pero, digamos, esas limitaciones no pueden tener el mismo alcance porque es ilógico asumir que dos artículos repitan la misma regla. Dentro de la teoría de la interpretación se tiene que preferir aquella que otorgue algún efecto y no aquella que no otorgue ninguno. Entonces, en base a este principio tradicional de la interpretación, Manuel de la Puente concluyó que el 1353 fijaba límites ex ante, es decir, establecía cuáles eran los límites que las partes tenían que observar al momento de contratar, y que más bien el artículo 1354 imponía límites ex post, es decir, límites una vez celebrado el contrato. Entonces, según esta interpretación, en base al artículo 1354 del Código Civil, el Estado podía intervenir en los mercados y modificar las cláusulas contractuales. Muy bien, eso es precisamente lo que ocurrió a los pocos meses de promulgado el Código Civil, a los pocos años, perdón, de promulgado el Código Civil de 1984. En el periodo de gobierno 1985-1990, el Poder Ejecutivo, empleando precisamente el artículo 1354, intervino en distintos mercados. El caso más conocido es el del mercado de los arrendamientos. En esa época existían distintas normas que regulaban los arrendamientos y había una que se aplicaba a los predios que tenían un valor por debajo de determinado monto, ¿ok? Entonces, a esos predios se les aplicaba no el Código Civil, sino la ley de inquilinato. Entonces, el gobierno, argumentando la necesidad de proteger el interés público, la necesidad de proteger
a la parte débil de la relación, etcétera, promulgó sucesivamente más de una decena de decretos supremos al amparo del artículo 1354. Y estos decretos supremos, ¿qué cosa hicieron? Hicieron dos cosas. Primero, ordenaron la prórroga automática de los contratos. Entonces, si teníamos un contrato que vencía el 30 de diciembre de 1987, en aplicación del decreto correspondiente, ese contrato se prolongaba o se prorrogaba un año más. Esos decretos también establecían la inaplicación de las cláusulas de reajuste de la renta. Entonces, si en base a una cláusula del contrato, cada 3 meses la renta se ajustaba, recuerden que en esa época había una inflación monstruosa en el país y todos los contratos tenían cláusulas de reajuste, ¿no? Esos decretos establecían que si había una cláusula de reajuste, esa cláusula no se aplicaba, entonces la renta quedaba congelada. Y por último, esos decretos establecían que si el inquilino no pagaba las rentas, el arrendador, perdón, no tenía derecho, mientras el decreto estuviese vigente, a efectuar las acciones de desalojo. ¿Ok? Entonces, claramente estos decretos afectaron sustancialmente esos contratos. ¿Cuál fue el efecto? El efecto fue la desaparición prácticamente de la oferta en ese mercado. Nadie en su sano juicio iba a arrendar inmuebles sujetos a esta ley si sabía de que el Poder Ejecutivo en cualquier momento podía emitir decretos limitando la aplicación de las cláusulas de reajuste, limitando la posibilidad de iniciar acciones de desalojo a pesar de que la renta no hubiese sido pagada y prorrogando indefinidamente el plazo de los contratos, ¿ok? Entonces, la experiencia fue terrible porque la oferta desapareció y la demanda se mantuvo insatisfecha por mucho tiempo. Entonces, cuando se convoca al Congreso Constituyente Democrático, ya estamos en la década de los 90, y el Congreso prepara la Constitución actual, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso Constituyente Democrático discute este tema. Y esta comisión, o mejor dicho, ciertos parlamentarios que conformaban esta comisión proponen el que conocemos como artículo 62, ¿no? De la Constitución actual, que establece que ninguna norma puede alterar las condiciones de un contrato válidamente pactado. Entonces, en esta comisión es bien interesante porque se forman dos grupos muy marcados por su ideología. Uno que estaba a favor del artículo 62 y otro que estaba en contra. El grupo que estaba en contra estaba conformado por los congresistas Ferrero Costa y PIS, básicamente por ellos dos. Mientras que el grupo que estaba a favor del artículo 62 estaba conformado básicamente por los congresistas Ortiz de Ceballos y Chirino Soto. Bueno, existe una discusión bien interesante, esto está en los anales del Congreso, en torno a si se debía o no se debía aprobar este artículo. Los congresistas Ferrero Costa y PIS se oponían porque consideraban que el Estado, en base al orden público, al interés público, a la necesidad pública, debía poder intervenir en los contratos, ¿no? Y el congresista Chirino Soto se enfrentó a ellos y les pidió que, al margen de la retórica del interés público, de la necesidad pública, del interés de la colectividad, les pidió que pusieran un ejemplo, un solo ejemplo, en el cual el interés del Estado efectivamente, o el interés de la colectividad efectivamente, fuesen tan fuertes que resultaba razonable permitir la modificación de los contratos válidamente celebrados. Después de muchas idas y vueltas, el congresista Ferrero Costa pone un ejemplo y dice lo siguiente. Imaginemos que hay un contrato de concesión de explotación maderera y que cuando la compañía está haciendo sus obras, descubre una especie animal única en el mundo y hay que protegerla, ¿no?
Entonces, en este ejemplo, el congresista sostiene, el Estado debe poder o modificar el contrato de concesión o terminar el contrato de concesión. Entonces, pensando haber encontrado el ejemplo que justifique su idea normativa, el congresista Ferrero y el congresista Pipis cierran su exposición. Y bueno, la réplica es brutal por parte del congresista Chirino Soto, ¿no? Para empezar, lo que les dice es lo siguiente: en ese caso, si es que el interés público prevalece sobre el interés público en proteger a esta especie en extinción prevalece sobre el interés de la empresa, de los trabajadores de la empresa, de los acreedores de la empresa, en operar la concesión, la respuesta es muy simple: la expropiación y el pago de la indemnización. Y eso ya está en el proyecto de la Constitución actual y también en el texto de la Constitución anterior. Entonces, no se necesita una facultad adicional. Para ese caso basta con ejercer la facultad expropiatoria y pagar la indemnización correspondiente. Entonces, los congresistas Ferrero, Costa y Piz no saben cómo responder a este argumento bastante sencillo y luego otra vez se enfrascan en el tema ideológico, del interés público, de la necesidad, etcétera, pero sin poder, digamos, ofrecer un solo ejemplo en el que efectivamente estos conceptos permitan al Estado terminar un contrato, modificar un contrato. Entonces, al final de la discusión, que es muchísimo más compleja y más rica de lo que yo estoy comentando, y recomiendo que lo lean, porque verán, más allá de las posturas ideológicas, un nivel de discusión muy, muy elevado en comparación con el que tenemos hoy. Al final la comisión acuerda aprobar el artículo 62 que conocemos, porque tiene la terrible experiencia de la intervención del mercado, perdón, del Estado en los mercados durante el gobierno de 1985-1990. Entonces, así llegamos al artículo 62 de la Constitución y parecía pues que la historia estaba muy clara. Sin embargo, tenemos todavía mucha resistencia en la profesión y existen distintos autores que consideran que el artículo 62 no impide al Estado modificar los términos de un contrato. Y uno se preguntará, pero ¿cómo se puede sostener eso? Si el texto es muy claro y además la lógica del artículo 62 también es muy clara, dado el antecedente, dada la discusión, etc., ¿no? Entonces, algunos colegas sostienen que el artículo 62 no prohíbe al Estado intervenir los contratos porque el artículo 62 se refiere a las normas supletorias. Según estos colegas, el artículo 62 lo que hace se aplica solamente a las normas supletorias y no a las normas imperativas. Por lo tanto, el Estado, mediante las normas imperativas, puede alterar o modificar un contrato válidamente celebrado. Esta tesis, por supuesto, que es absurda, ¿no? Porque, como nosotros sabemos, las normas supletorias no modifican un contrato per se. Las normas supletorias se aplican en caso que las partes no hayan pactado algo al respecto. Se aplican en defecto de pacto de las partes. Las únicas normas que en el planeta Tierra pueden modificar, pueden alterar o pueden prevalecer sobre la voluntad de las partes son las normas imperativas. Estas son las únicas normas que se imponen a la voluntad de las partes. Las normas supletorias, más bien, se subordinan a la voluntad de las partes. Entonces, el artículo 62 no puede aplicarse a las normas supletorias porque si esa fuese la tesis, si ese fuese el caso, el artículo 62 no tendría efecto alguno, porque las normas supletorias per se no pueden modificar contrato alguno, ¿no? El artículo 62 carecería de objeto, carecería de sentido. Para que el artículo 62 tenga algún efecto, produzca alguna consecuencia, tenga algún valor, ese artículo solamente se puede aplicar a las normas imperativas. Esa es la única posibilidad, porque solo las normas imperativas pueden imponerse a la voluntad de las partes. Y el artículo lo que hace es prohibir que eso ocurra, ¿ok? Muy bien, entonces, desde un punto de vista textual, lógico y contextual, claramente el artículo 62 impide que las normas imperativas
sean o no de orden público, alteren un contrato. Pero existe otra idea, una segunda idea, según la cual los derechos constitucionales no son absolutos y que los derechos constitucionales pueden entrar en conflicto y que en tal caso el juez o el legislador tiene que elegir un derecho u otro y que por lo tanto es posible, digamos, desconocer o en algunos casos o relativizar en otros los efectos del artículo 62. Esta idea también es una idea que no tiene sentido. Hay derechos absolutos y hay derechos que no son absolutos, ¿no? Eso depende ¿de qué? De la estructura del derecho y del contenido del derecho. Por ejemplo, el derecho a la intimidad y el derecho a la información son derechos relativos, porque son derechos definidos de forma general, de forma abstracta, y su contenido se define ex post en base a las circunstancias. Entonces, claro, en muchos supuestos el derecho a la información y el derecho a la identidad colisionan efectivamente. Y entonces el juez o el legislador tiene que preferir uno sobre otro. Pero hay otros derechos que no son, que sí son absolutos, porque su contenido no es abstracto ni general, ¿no? Por ejemplo, el derecho de propiedad. La Constitución establece que no se puede expropiar sin pago de indemnización alguna, ¿no? Ese no es un derecho relativo, ese es un derecho absoluto. No se puede sostener que es posible expropiar sin pagar una indemnización en base a otro derecho constitucional que colisione con este primero y que pueda ser preferido sobre este primero. Eso es absurdo. La Convención de Derechos Humanos, la Carta Interamericana de Derechos Humanos, en fin, una serie de tratados establecen que la propiedad es un derecho humano y que no se puede expropiar sin indemnizar, ¿no? Ese es un derecho absoluto, por ejemplo. Ese es un derecho que no puede entrar en conflicto con otro y no puede ser relativizado en base a esta idea de los derechos no absolutos o de los conflictos entre los derechos. Lo mismo ocurre con los derechos contractuales. Los derechos contractuales no colisionan con ningún derecho constitucional, porque los derechos contractuales son concretos y son específicos. Ojo, si existen derechos contractuales es porque el contrato resulta válido. Y si el contrato resulta válido es porque el contrato respeta la Constitución, ¿correcto? Entonces, por definición, si hacemos un silogismo, premisa 1, premisa 2 y consecuencia, por definición, si surge un derecho contractual, este derecho contractual, por definición, es constitucional. ¿Por qué? Porque si surge, quiere decir que el contrato es válido. Y para que el contrato sea válido, las partes tienen que haber pactado algo que no viole ni la ley ni la Constitución. Entonces, es un silogismo muy básico, ¿no? Los derechos contractuales per se son constitucionales y no pueden entrar en conflicto con ningún otro derecho. Si entrasen en conflicto con algún otro derecho, el contrato sería nulo y los derechos contractuales no surgirían, ¿ok? Entonces, el artículo 62 es absoluto. No se puede, ninguna norma imperativa, sea o no de orden público, puede alterar el contenido de un contrato. Ahora, imaginemos que no existe el artículo 62. Imaginemos que borramos el artículo 62. La misma conclusión la podemos obtener en base a la idea de la irretroactividad. Y acá el asunto se complica un poquito porque tanto la Constitución como el Código Civil, en un mismo artículo, en el caso de la Constitución, me parece que es el 103, y en el caso del Código Civil, me parece que es el artículo 4, el título preliminar, pero no, el artículo 3 del título preliminar. Pero lo cierto es que en un solo artículo, artículo 3 del título preliminar del Código y artículo 103 de la Constitución, tenemos dos principios que en materia contractual colisionan. ¿Cuáles son estos dos principios? La aplicación inmediata de las normas y la irretroactividad de las normas. Estos dos principios en materia contractual colisionan. ¿Cómo es que colisionan? Vamos a explicar. Imaginemos que a mí me piden un préstamo. Yo tengo 100 y estoy dispuesto a prestar 100, pero a una tasa del 10%. Imaginemos que tú, Ale, me pides un préstamo, pero a una tasa de 5%. Y yo te digo no.
a esa tasa no presto. Yo presto mínimo a 10%. Ese es el valor que yo le doy a mi dinero en el tiempo. ¿Ok? Entonces tú me dices, ya, perfecto. Celebramos el contrato y pactamos una tasa de 10%. Y el plazo del contrato es de 10 meses. Entonces, ¿cuál es mi expectativa? Mi expectativa es que en 10 meses yo tendré 110 soles o $110, lo que sea. ¿Ok? Yo contrato porque quiero obtener 110, ese es el resultado que yo deseo, y tú contratas porque me ofreces ese resultado, me vas a pagar 110, 100 de capital y 10 de intereses. Imaginemos que al día siguiente se aprueba una norma y establece que las tasas de interés no pueden superar el 5%. Si esa norma se aplica inmediatamente, como lo indica el artículo 3 del título preliminar del Código Civil y lo indica el artículo 103 de la Constitución, entonces yo no voy a obtener 110, yo voy a obtener 105, porque la tasa ya no es 10%, por mandato de la ley es 5%, ¿ok? Entonces, si yo presto 10, voy a obtener 105. Muy bien, pero yo no quería prestar a una tasa de 5%. De hecho, yo rechacé esa posibilidad. Pero ahora la ley, si se aplica inmediatamente, me va a obligar a mantener una transacción que es contraria a mi voluntad. Yo quise prestar sí y solo sí, me pagan 10%. Explícitamente rechacé prestar si me pagan 5%. Si la ley aprobada con posterioridad a la celebración del contrato se aplica a mi contrato, ¿ok? Entonces yo voy a terminar prestando a una tasa que expresamente rechacé. La aplicación inmediata de la ley altera mi decisión, la modifica radicalmente y mi decisión ocurre en el pasado. Entonces, la aplicación inmediata de la ley, al alterar mi decisión, proyecta sus efectos hacia el pasado y es retroactiva. Luego voy a poner un ejemplo adicional para que quede un poco más claro. ¿Ok? ¿Cómo es que hemos llegado a establecer en un mismo texto el principio de aplicación inmediata y el principio de la no retroactividad? Hemos llegado en base a una invención, a una creación que no tiene, digamos, ninguna consistencia ni económica ni moral. Nosotros los abogados pensamos que el contrato es la causa y la relación contractual es el efecto, que son dos cosas diferentes, que se celebra el contrato y nace la relación contractual. Y el contrato se extingue y la relación contractual subsiste, ¿no? Causa y efecto, hecho y consecuencia. Son dos cosas diferentes. El contrato se celebra y se agota inmediatamente y lo único que queda es la relación contractual. Entonces, claro, bajo esa idea de que son dos cosas distintas, el contrato y la relación contractual, entonces es posible considerar que la aplicación inmediata no es retroactiva, porque la aplicación inmediata, en teoría, no está afectando al contrato, sino a la relación contractual, ¿no? Pero eso es una tontería. Eso no tiene pies ni cabeza. Para empezar, digamos, la idea de que causa y efecto son dos cosas distintas es una idea de la física aristotélica, ¿no? Si uno aplica física cuántica, esa idea no existe. En la física cuántica, la causa y el efecto son inescindibles, ¿no? Entonces, primero se trata de una idea que es tomada de la física aristotélica sin ningún criterio. Segundo, no es una idea legal, es una idea doctrinaria, es una idea teórica, no está en la ley. Ninguna norma establece que el contrato es un evento y que la relación contractual es otro evento y que el contrato y la relación contractual son independientes. Todo lo contrario. Las leyes establecen que el contrato y la relación contractual son interdependientes. ¿Qué pasa si se celebra un contrato en base a error? La relación contractual puede ser anulada. ¿Qué pasa si se celebra un contrato en base a lesión? La relación contractual puede ser
escindida. ¿Qué pasa si hay un problema cuando se contrata? La relación contractual pierde valor, pierde efectos. Si ustedes revisan el Código Civil, van a encontrar que las normas de anulación, las normas de imposibilidad sobrevenida, las normas de frustración, las normas de excesiva onerosidad, las normas de lesión, etcétera, todas esas normas lo único que nos dicen es, oye, el contrato y la relación contractual son inescindibles, no son dos cosas separadas, son inescindibles. Si hay un problema en uno, el otro queda afectado y al revés, ¿ok? Entonces, el mensaje de la ley es muy claro. No existe esto de causa y efecto, hecho y consecuencia. Esa es una descripción teórica absolutamente arbitraria. La ley lo que nos dice es el contrato y la relación contractual son una sola cosa, son dos caras de una misma moneda, ¿correcto? Entonces, si afectas la relación contractual, afectas el contrato, ¿ok? Entonces, aplicar una norma aprobada con posterioridad a la celebración del contrato a la relación contractual supone afectar el contrato. Y como el contrato es un evento del pasado, supone que esa norma tiene efectos retroactivos. Permítanme ponerles un ejemplo adicional, que además es, digamos, interesante porque es real. No es de esta jurisdicción, pero es de otra jurisdicción. Imaginemos que un banco y una empresa de IT están celebrando o negociando un contrato de outsourcing de su plataforma de gestión de aplicativos. Imaginemos además que para este tipo de operaciones existe una norma especial que establece que la indemnización no cubre lucro cesante. Y no cubre lucro cesante porque es muy complicado calcular este lucro cesante en este tipo de operaciones, ¿ok? De todas maneras, el banco quiere una protección por lucro cesante y le dice al proveedor que quiere incluir en el contrato una cláusula de lucro cesante. El proveedor le dice, perfecto, incluimos la cláusula de lucro cesante, pero yo te voy a cobrar un fee adicional de $500,000. El banco dice, no, es muy alto. Y el banco pide a compañías de seguro una cotización para que emitan una póliza que cubra los riesgos de lucro cesante. Y las compañías dicen, podemos cubrir esos riesgos, pero la póliza cuesta $500,000. Entonces, el lucro cesante en el mercado claramente cuesta $500,000. ¿Ok? Muy bien. Entonces el banco dice, no, es un monto muy alto, vamos a celebrar el contrato sin lucro cesante. Los abogados de la empresa IT cuidan en establecer, a pesar de que la ley excluye el lucro cesante, los abogados cuidan en establecer una cláusula según la cual no habrá lucro cesante. ¿Ok? Al poco tiempo de celebrar el contrato, cambia la ley que regula estas operaciones y la ley establece que el lucro cesante es indemnizable. La pregunta es, ¿esa ley se aplica a los contratos que se celebren o ya al contrato celebrado? Si se aplica al contrato celebrado, claramente, es decir, si acogemos la teoría de la aplicación inmediata de las normas, ¿qué está pasando en este caso? Claramente, el banco va a obtener una ganancia de $500,000, porque la ley va a obligar a la compañía a indemnizar el lucro cesante, cuando las partes habían acordado que no había esa indemnización, porque esa indemnización costaba $500,000. Entonces, la aplicación inmediata de la norma lo que va a hacer es darle al banco un derecho que vale $500,000 sin obligar al banco a pagar esos $500,000. Terrible, ¿no? Entonces, la aplicación inmediata de las normas es retroactiva porque altera la decisión contractual, altera la elección de las partes. Y es retroactiva porque no existe tal cosa de causa y efecto. Esa es una invención, esa es una creación. Esa es una idea que no está recogida en la ley. Entonces, sea por el artículo, perdón, antes. Entonces, ¿cómo hacemos con el artículo 103 y cómo hacemos con el artículo 3 del título preliminar del Código Civil? Porque ambos establecen la aplicación inmediata de las normas
Y también establecen que las normas no son retroactivas. La única forma racional de interpretar estos artículos es la siguiente. En materia contractual, no rige la aplicación inmediata de las normas porque esa aplicación es retroactiva. En materia no contractual, sí rige porque ahí sí no, la aplicación inmediata de las normas no es retroactiva. Entonces hay que realizar una interpretación restrictiva porque de lo contrario los dos principios están en permanente conflicto en materia contractual. Entonces, sea por el principio de intangibilidad recogido en el artículo 62 de la Constitución, sea por el principio de irretroactividad recogido en el artículo 103 de la Constitución, una norma imperativa, sea o no de orden público, no puede alterar un contrato válidamente celebrado. Freddy, quería hacerte una consulta con respecto a ello y ya un poco tocando el tema del contexto. Y es que a partir de la crisis sanitaria hemos observado cómo el gobierno en distintos periodos ha generado normativa que ha modificado, ya sea directa o indirectamente, contratos en distintos sectores económicos y que efectivamente las prestaciones en cada uno de ellos se ha tenido que realizar de una forma diferente. ¿Tú argumentarías que ese tipo de modificaciones, entre comillas, podrían ser consideradas intervencionistas? Quizás podríamos, no sé, comentar algún ejemplo sobre cómo la ley que acaba de salir hace poco de usura para créditos de consumo y otros servicios financieros, su aplicación Sí. inmediata podría generar también los mismos efectos que tú nos comentaste en tu ejemplo de lucro cesante. Son intervencionistas y son inconstitucionales, claramente. Sí, claro, es exactamente lo mismo. Digamos, esa ley claramente es inconstitucional, pero bueno, en tanto no se declare inconstitucional, tiene que ser aplicada. Esa ley solamente se puede aplicar a los nuevos contratos que celebren las entidades bancarias o financieras. No se puede aplicar en ningún extremo a los contratos celebrados con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia, porque eso sería vulnerar el artículo 62 de la Constitución y el 103 de la Constitución y, digamos, evidentemente generaría no solamente la violación de estos artículos constitucionales, sino también una responsabilidad patrimonial de la entidad que, digamos, aplique esta ley en contra de la Constitución, ¿no? Porque claramente eso supone imponerles pérdidas a una de las partes y ganancias a otra de las partes sin que esas pérdidas y ganancias hayan sido consensuadas. Todo lo contrario, ¿no? Las partes al momento de celebrar un contrato se asignan derechos, obligaciones, responsabilidades, riesgos, qué sé yo. Y eso genera una plusvalía para cada una de ellas, ¿ok? Si la ley se aplica inmediatamente, esa plusvalía cambia. Uno gana más de lo pactado y uno, en lugar de ganar, gana menos o eventualmente pierde. Entonces, ahí hay un daño y ese daño claramente es indemnizable. Perfecto, Freddy. Muchísimas gracias por todo el contenido que nos has dado sobre este tema. Y a todas las personas que nos están viendo, también muchas gracias y nos encontramos en la siguiente sesión. Nos encontramos en la siguiente sesión. Muchas gracias, Ale.